Vamos a continuar con el programa de las jornadas y vamos a dar paso a la mesa sobre la raíz sobrenatural de la actuación política de la reina. Presentamos la primera ponencia a cargo de Daniel Jesús García Riol. Daniel es doctor en Historia por la UNED, con licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Derecho Premial y Nobiliario, Heráldica y Genealogía por la UNED, vicedirector de la Academia de la Hispanidad y miembro del capítulo de Isabel la Católica. Académico de la de Letras y Artes de Portugal y de la Belgo-Española de la Historia. Fiscal de la Casa Troncal de los 12 linajes de Soria. Caballero de la Orden Constantiniana y fiel servidor de la memoria de la reina Isabel. Daniel Jesús ha participado también en las dos jornadas académicas anteriores, siempre con generosidad y disposición, algo que ya aprovechamos para agradecerle de corazón. Y hoy le escuchamos con la disertación sobre la reforma de la Iglesia como reflejo de la vida cristiana de la reina Isabel. Pues cuando quiera, Daniel, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida amiga Lourdes. Muchísimas gracias, José Antonio, y a todo el equipo de esta estimada y siempre querida Universidad Católica de Ávila, que de nuevo ha tenido la gentileza de contar con mi persona y participación para seguir glosando la figura de esta excepcional mujer que fue Isabel la Católica y que sigue siéndolo en nuestros corazones. El tema sobre el que voy a hablar en el día de hoy es la reforma de la Iglesia como reflejo del compromiso de vida cristiana de la reina. Y comienzo con una cita de una misiva de los reyes a sus embajadores en Roma que decía lo siguiente: primeramente, que la Iglesia nunca estuvo en tal perdición ni tan mal regida y gobernada como agora está, e que todas las rentas eclesiásticas que habían de servir a los pobres y obras pías las gastan los clérigos en cosas profanas. Con estas sentidas palabras se dirigían los reyes católicos a sus embajadores en Roma, reflejando el lamentable estado en que se encontraba la Iglesia en sus reinos. Una situación que se veía constantemente alimentada por la actitud de un clero relajado y necesitado de una urgente e imperiosa reforma. Entre las múltiples virtudes morales y políticas que adornan la personalidad de Isabel la Católica, sin duda destaca por encima de otras su sincera y apasionada vivencia de la fe. Una forma de vida que brotó en los años de su infancia en el castillo de Arévalo junto a su madre, que se reafirmó a pesar de las dificultades en su estancia en la poco edificante corte del rey Enrique IV, su hermanastro, y durante los conflictos nobiliarios. Un compromiso cristiano que le acompañó durante todo su reinado y que jamás abandonó ni en las más difíciles circunstancias, segura como estaba de su misión en este mundo. Una soberana para quien la fe no era un complemento de la corona, sino que la corona era una merced de la providencia que había convertido a una mujer creyente y practicante, a una infanta de Castilla, en nada menos que en una reina. Desde este punto de vista, el oficio real es apenas un revestimiento de la persona y debe vivirse bajo la forma de deber impuesto con obediencia y con sometimiento a la fe. Ya en sus años de formación aprendió con la lectura, y la doctora Peirats lo ha expuesto de manera magistral, con algunos textos como el Jardín de Nobles Doncellas de Fray Martín Alonso de Córdoba, esos fundamentos de vida religiosa y la forma en la que debe actuar una princesa cristiana. A Fray Hernando de Talavera le pediría que repitiera para ella la instrucción moral que había dado a sus monjes jerónimos y tras larga insistencia, este acabaría redactando para ella un opúsculo de 9 capítulos acerca de la vida de perfección. En realidad nos estamos moviendo en esta época en la que Isabel, como mujer de su tiempo, convive con la difusión de la imprenta y el avance evidente de la devotio moderna que impulsa a la oración y a la meditación personales. La lectura de la famosísima Vita Christi del cartujano Ludolfo de Sajonia, las coplas a la Vita Christi y tantísimas otras obras como tenemos ahí en esa imagen y, por supuesto, muchísimas más de las que nos ha dado cuenta y razón en la conferencia anterior y de manera brillantísima la doctora Peirats. Efectivamente, la reina, a través de esas obras, contemplaba, degustaba,
se compadecía, reflexionaba, pedía perdón, oraba y se enamoraba de Cristo y de su obra redentora, ajustando con matemática precisión sus coordenadas vitales a las del Evangelio. He ahí la constante fuente de inspiración que nos permite comprender la raíz sobrenatural de su actuación política. Su deseo más ferviente fue siempre actuar guiada por las enseñanzas evangélicas, llevando en consecuencia una vida austera y profundamente creyente. Estas y otras circunstancias de su vida personal nos ayudan a comprender mejor su empeño en promover la reforma de una Iglesia que había dejado en muchos casos, y de forma notable, su misión originaria. En su impulso reformador, la reina no exigirá nada que no se haya exigido ya para sí misma, la prueba más bella y contundente de la rectitud de sus intenciones. Porque a Isabel le duele el desvío de los religiosos, las faltas contra la caridad, la visión mundana de las cosas, la relajación de las costumbres. En opinión de Tarsicio de Azcona, la reforma llegó porque la reina vivía no solo reformada, sino en elevadas moradas de perfección cristiana. Por ello, la reina será promotora y agente de esta reforma religiosa, porque para ella el hecho religioso de sus reinos debía anteponerse a otras realidades. Era sin duda una clarísima convicción personal y una clarividente intuición humana y política. Y va a intervenir, claro que sí, con el poder que tiene como soberana, pero como gobernante llena de inteligencia sabrá rodearse de los mejores apoyos posibles para poder llevar a cabo esta tarea. Fray Hernando de Talavera, al que siempre pedía consejo, el cardenal Mendoza, el cardenal Cisneros, Juan de Tolosa, el abad García de Cisneros y otras señeras figuras de su tiempo, como su admirada Santa Beatriz de Silva. La reina entiende que lo mismo que su deber es reinar, el de los obispos, clérigos y religiosos es un deber paralelo, concurrente a veces con el suyo, promover y defender la fe católica. Porque Isabel jamás hizo de la religión un instrumento al servicio de la política. No buscaba en los ministros de la Iglesia cortesanos que apoyasen y extendiesen sin límite sus ambiciones, ni aduladores que toleraran sus faltas. Quería escuchar de sus bocas la verdad desnuda y aceptar pacientemente la corrección y la penitencia. Por ello, la reforma de la Iglesia se organizaría sobre una serie de sólidos pilares que, evidentemente, se convertían en regeneración y revitalización. Tales pilares fueron la comunión con Roma, la implicación de la Iglesia en el proceso reformador, la reforma del clero secular, la del episcopado y la de las órdenes religiosas. Durante el reinado de Isabel la Católica se sucederán en el trono de San Pedro un total de 5 pontífices: Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI, Pío III y Julio II. Saturadas ya las heridas provocadas por el cisma de Occidente, Roma vivía el esplendor cultural del Quattrocento, irradiado desde Florencia y otras urbes italianas. Los pontífices, opuestos a la doctrina conciliarista, eran conscientes de la necesidad de reformas, pero en la mayor parte de los casos pesaba más en ellos su papel de señores terrenales con súbditos y mesnadas a las que había que liderar en el endiablado tablero político de la Italia del Renacimiento. La brillantez cultural no podía ocultar la crisis espiritual y moral que sufría la Iglesia de Europa, por lo que surgieron iniciativas reformistas, algunas tan radicalizadas que terminaron desembocando en la herejía o en los enfrentamientos abiertos contra el clero. En el siglo XV, los Fratricelli en los estados italianos, los husitas en Bohemia o el movimiento de los herejes de Durango en Castilla dan buena prueba de ello. Sus doctrinas heréticas hablaban de una iglesia espiritual verdadera y otra carnal y jerárquica, de la invalidez de los sacramentos cuando son administrados por un clero ilegítimo y de la ruptura con los romanos pontífices acusándolos de herejía. Frente a estos planteamientos tan dañinos para la salud de la Iglesia, la reina Isabel propone una estricta comunión espiritual con Roma. Nadie puede dudar de la fidelidad que se debe al romano pontífice, por criticables que puedan ser algunos de sus actos. Nuestra soberana es consciente de que la Iglesia, su carácter divino, su santidad, la revelación, la propia gracia de Dios, la autoridad espiritual, no dependen, en todo caso, del carácter moral de cada uno de los pontífices como seres humanos, pues el valor intrínseco de los valores espirituales que les han sido confiados
son muy superiores y además no disminuyen en ningún caso. Hubiera resultado una empresa inabarcable para la reina Isabel afrontar esta necesaria reforma eclesial sin contar con el recurso y concurso de sus fieles colaboradores. La propia Iglesia se implicará activamente en el proceso reformador y ya hemos hablado de esas gigantescas figuras como la de Fray Hernando de Talavera, como la de Francisco Jiménez de Cisneros o la propia Santa Beatriz de Silva. Todos son amparados por la sombra protectora de la reina y se tornan imprescindibles para entender este proceso de cambio. Sobre ellos y sus hombres de confianza pivotará el espectacular esfuerzo, una tarea no exenta de tensiones y enfrentamientos, una empresa, en definitiva, solo apta para las más grandes almas. La reforma del clero secular era una de las metas a la que había que llegarse. Sacerdotes con formación muy modesta, poco conocedores de los principios básicos de la teología, olvidadizos de sus obligaciones pastorales o desconocedores de la lengua latina, tenían que ser inevitablemente reformados. La reina Isabel era consciente de que la reforma de la Iglesia no estaría completa si no se reformaba al clero secular, y para ello había que hacerlo con un enfoque pastoral nuevo. El cardenal Cisneros, de acuerdo con la reina Isabel, estableció como solución una serie de medidas como la obligación anual de celebrar sínodos diocesanos, el deber de los sacerdotes de confesar y de tener un confesor propio, de vivir en el lugar donde se realizaba su actividad pastoral, evidentemente también de explicar la doctrina cristiana y, por supuesto, de prestar una atención especialísima a la Eucaristía, que debía ser amada por encima de cualquier otra cosa. Y, evidentemente, a partir de ahí, esas innovaciones y esas realizaciones van a ir dando sus frutos. Nunca dudó Isabel en enfrentarse a quienes mantenían inmunidades que nunca se debieron conceder, como es el famoso episodio del enfrentamiento contra los clérigos de Trujillo, y cómo la propia reina tiene que amonestar a la mismísima Chancillería de Valladolid, recordándoles la importancia de conservarse dóciles a la fe y ejecutores de leyes justas, porque un monarca puede y debe reinar profesando y observando la fe, que es, en definitiva, el más precioso receptáculo del que emana toda justicia. Fidelísima en la observancia de las formas litúrgicas o en las ceremonias, Isabel llegaba a corregir a cualquier sacerdote que hubiera mutado o errado cualquier parte del canon de la misa, porque, ante todo, primaba la fidelidad a la Iglesia y, evidentemente, el decoro y la unidad al culto divino. La reforma isabelina se fue abriendo camino y era menester ampliarla. En esta línea de actuación, otro medio para reformar el clero regular y secular fueron los colegios universitarios, creados para llenar el vacío cultural religioso que de esta manera va a empezar a superarse con el surgimiento, con el auténtico florecimiento de una pléyade de notabilísimos colegios, el de San Antonio de Portaceli en Sigüenza, el de Santa Cruz de Valladolid, el de San Cecilio de Granada, los numerosísimos de Salamanca o el propio de San Gregorio de la capital vallisoletana. La formación de los clérigos, accediendo a estos estudios generales, se complementaría con el apoyo a los más capaces tanto en lo espiritual como en lo cultural. La idea de lo que luego serían los seminarios conciliares tridentinos ya estaba esbozada en estas medidas. La reina Isabel conocía muy bien desde su juventud el papel que los obispos jugaban en la política de Castilla. Gran parte de los prelados pertenecían a la alta y mediana nobleza y pugnaban por nuevos privilegios en un ambiente de luchas nobiliarias y gran corrupción. Los mitrados actuaban movidos por deseos seculares de poder, contaban con sus propias mesnadas y eran miembros de ligas de nobles que, llegada la oportunidad, se alzaban contra la corona misma. El tiempo de los obispos de mitra y espada tenía que terminar. Por ello, la reforma del episcopado se tornaba cada vez más apremiante. Muy cerca tenía Isabel el recuerdo de las andanzas del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, y de sus continuas injerencias en los asuntos de Estado y la propia rebelión contra su reina. Por ello, la soberana confió en el buen hacer, rectitud y honestidad de Cisneros para que solicitara a Roma y consiguiera
finalmente la mitra toledana. Y el consejo siempre imprescindible de Fray Hernando de Talavera, que representa ese nuevo ideal que debe difundirse de un auténtico pastor, de un humanista cristiano que se aleja de las luchas y de las ambiciones por el poder. A partir de estas reformas, los nuevos obispos deberán ser naturales y vasallos de Castilla, necesidad para la reina que en unión de su esposo el rey Fernando así lo hace constar en el conocido como Concilio de Sevilla de 1478. E incluso en su propio testamento vuelve a insistir a su hija y heredera doña Juana y a su esposo don Felipe sobre la conveniencia de que los obispos sean naturales del reino. Otros sí, por cuanto a los arzobispados e obispados e abadías e dignidades e beneficios eclesiásticos e a los maestrados e priorado de San Juan son mejor regidos e gobernados por los naturales, mando a la dicha princesa y al dicho príncipe, su marido, mis hijos, que no presenten arzobispos ni obispados a personas que no sean naturales de estos reinos. Se excluía en estos nombramientos a miembros de la alta o de la mediana nobleza y de las familias importantes, y su vida tendría que ser una existencia virtuosa y ejemplar. Deberían ser personas con gran formación intelectual y de gran erudición adquiridas en los colegios y universidades. Se dedicarían en cuerpo y alma al servicio pastoral, alejados del manejo de las armas, en consonancia con las ideas del humanismo cristiano renacentista. Se evitaría también la permanencia en el tiempo de sedes vacantes y sería obligatorio que los obispos residieran en sus respectivas diócesis, evitando que grandes sumas de dinero salieran del reino para, entre otras cosas, el disfrute de los miembros de la curia romana. Resultaron también de gran eficacia las visitas de los obispos a las instituciones religiosas de sus diócesis, que en ocasiones despertaban recelos y resistencias, pues sacaban a la luz los abusos en la vida y costumbres de los clérigos, pero que constituyeron un efectivo remedio que normalizó la vida del estamento eclesiástico. La selección de prelados por parte de la corona, mediante el derecho de suplicación, provocó tensiones con la poderosa nobleza y aun con la misma Roma. Aun así, el espíritu reformista contó con decididos partidarios entre el episcopado, siendo uno de los casos más relevantes el de Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, gran mecenas y reformador. La reina fue siempre estricta a la hora de exigir el cumplimiento de estas normas y siempre antepuso la virtud, honestidad y ciencia de los candidatos a las riquezas, generosidad o vínculos familiares de los mismos. La situación de los monasterios y de las órdenes religiosas, en el caso de los monasterios masculinos, era similar a la del clero, prácticas señoriales, notable poder. Por ello, la reina aplicó idénticos criterios a los abades que los aplicados a los obispos: ser naturales de Castilla, no pertenecientes a la nobleza, célibes, cultos y virtuosos. La elección del abad fue uno de los asuntos también importantes y, en opinión de Manuel López Gómez, las normas se aplicaron con más contundencia para los abades en estado laical o lego que a las personas eclesiásticas que trataban al monasterio como parte de su patrimonio, donde en ocasiones colocaban directamente a un monje para que se ocupara de la pastoral y ellos disfrutaban de las rentas. Evidentemente, se trata de un proceso muy largo, muy complejo, y las tensiones se van a ir reproduciendo a lo largo del tiempo. El propio Cisneros, entonces arzobispo de Toledo, se va a convertir en blanco de todos los ataques de las órdenes que se niegan a entrar en esa situación de reforma, en esa situación de observancia, que es el término que debemos aplicar con mayor exactitud. Pero Cisneros, moderado, diplomático y fuerte, va a ir venciendo todas las oposiciones hasta que finalmente terminará por obtener del Papa Alejandro VI en 1497 plenas facultades para poder consolidar su obra reformadora. Isabel la Católica, junto a Fray Hernando y al cardenal, avanzarán con paso firme hacia el regreso de la pureza original de las órdenes monásticas masculinas, que quedaron indudablemente enaltecidas y purificadas gracias al celo, constancia y firmeza de estos que habían promovido tan saludables cambios.
Para la reina, la reforma tenía un carácter renovador, una suerte de transformación espiritual interna de las personas previa a la de las estructuras en las que éstas se hallaban integradas. En los monasterios femeninos, donde también existían problemáticas parejas, se va a producir una intervención a partir de esa Exposuerunt Nobis del 27 de marzo de 1493 para nombrar prelados y religiosos reformadores que visitaran todas las casas de los reinos, reformándolos, utilizando la expresión latina in capite et in membris. Lograda la autoridad papal, la reina y Cisneros enviaron reformadores observantes a conventos y monasterios donde se dedicaron a implantar la reforma. Entre otras cosas, la clausura total de las religiosas, la observancia estricta de los 3 votos, la vida común en perfección, sin distinción de origen social, el fomento de la oración, del estudio, del silencio, de la vida espiritual y un trabajo comunitario cuyos ingresos económicos se custodiarían en una casa común. Todas estas medidas eran supervisadas por la propia reina Isabel en persona, que en numerosas ocasiones se personaba en los conventos y, rueca e hilo en mano, empezaba a explicar y a dictar las normas que quería que las comunidades religiosas lo hicieran con numerosas razones. Dice Hernando del Pulgar: «Facía limosnas secretas en lugares debidos, honraba las casas de oración, visitaba con voluntad los monasterios e casas de religión, aquellas do conocía, guardaban vida honesta e dotábalas magníficamente». Pero la reina Isabel era una cristiana consciente también de los excesos, incluso de los abusos en los que podían incurrir los reformadores. El celo descontrolado se podía volver, no cabe duda, sobre los más puros deseos iniciales. Tanto es así que en vísperas de su muerte, la reina no se olvida de recomendar que los reformadores no se excedan en las atribuciones que tienen conferidas, como así lo pone de manifiesto en su codicilo testamentario. Por cuanto en el reformar de los monasterios de estos virreños, así de religiosos como de religiosas, algunos de los reformadores se exceden de los poderes que para ello tienen, de que se siguen muchos escándalos e daños e peligros de sus ánimas e conciencias. Por ende, mando que se vean los poderes que cada uno de ellos tiene e tuviere, e de aquí en adelante para facer las dichas reformaciones, e conforme a ellos se les dé favor ayuda e no en más. Todas estas medidas comenzaron a dar frutos de gran valor para la Iglesia, siendo algunos de los primeros de ellos la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción por Santa Beatriz de Silva o la Orden de los Hermanos Menores Descalzos, impulsada por Fray Juan de Guadalupe y que posteriormente reformaría San Pedro de Alcántara. Solo con una Iglesia reformada, la reina podría cumplir su gran sueño, llevar la palabra de Dios a las nuevas tierras que se estaban descubriendo al otro lado del Atlántico. Y así lo indica. Por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas de tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro, que nos hizo la dicha concesión, de procurar, inducir e traer los pueblos de ellas y los convertir a nuestra Santa Fe Católica. No se trataba de hacerlo de cualquier forma, nada más lejos de la intención de la reina Isabel. Aquellos que viajaran a los nuevos confines debían ser los mejores preparados, pues el tesoro de la fe, la palabra de Dios, no podía confiarse a cualquiera. Y dice la reina: «E enviar a las dichas islas e tierra firme del mar Océano perlados e religiosos, e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios, para instruir los vecinos e moradores de ellas en la fe católica, e les enseñar e doctrinar buenas costumbres e poner en ello la diligencia de vida». La reforma de la Iglesia fue uno de los compromisos vitales de la reina Isabel. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a ir acabando, por lo tanto. Bueno, muy brevemente, la reforma de la Iglesia fue uno de los compromisos vitales de la reina Isabel, decía, como soberana y como católica. A ella consagró buena parte de sus energías y talentos, sabedora como era de la trascendencia de caminar a la luz del Evangelio bajo la guía magisterial de una Iglesia que retornaba a su pureza. Evidentemente,
todas estas cuestiones, de las que tendrán oportunidad de poder escuchar en otras intervenciones y a través de la publicación de las actas de estas jornadas, entre otras, podemos decir que los reinos de Castilla y de Aragón se van a colocar, gracias a estas reformas, en la vanguardia espiritual de los reinos cristianos de Europa. El título de reyes católicos no es algo meramente decorativo, es algo que va a influir, que va a impregnar y que va a vivificar la acción política de un reino que le va a colocar ya en las puertas de convertirse en la monarquía católica, que después expandirá el imperio por todos los continentes. En segundo lugar, la generación de un sustrato formativo e intelectual en el cual van a nacer los grandes teólogos españoles del siglo XVI. Antonio Agustín, Domingo de Soto, Bartolomé Carranza, los grandes españoles que van a iluminar con luz propia en el Concilio de Trento. La reforma isabelina es el antemural que va a realizar, y lo oíamos al principio, esa vacunación frente a la incipiente reforma protestante. Y, por supuesto, el florecimiento de nuevos santos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, entre otros mismos. Y voy a concluir. Sintiendo que su paso por este mundo llegaba a su fin, Isabel redacta su testamento y luego el codicilo. En ambos documentos palpita su fe sincera y el estrecho paralelismo existente entre su conducta pública como reina y como persona privada, ambas vividas desde la fidelidad al Evangelio, porque concibió su existencia como el cumplimiento de una serie de misiones ajustadas perfectamente a una única moral, que es la del catolicismo. Era tan consciente de la importancia de los servicios prestados a la Iglesia en cuyo seno va a morir, que pide ser enterrada con el hábito franciscano. Y puesto que las órdenes regulares están reformadas y en observancia, qué mejores albaceas testamentarios para el cielo que los que indica en su testamento: San Francisco, San Jerónimo, Santo Domingo, franciscanos, jerónimos y dominicos. No se conformaba la reina con ser persona laica sirviendo a Dios en un oficio temporal. Quería compartir también los beneficios de una profesión religiosa que sentía profundamente. Ella, que había hecho de su vida un fecundo apostolado seglar, concepto que explicita Rodríguez Valencia en su perfil moral de Isabel la Católica. La reina, sabiendo que la vida humana es un tránsito temporal hacia la eternidad, se dispone al encuentro con el Rey de Reyes, siendo consciente, como San Pablo, que había peleado bien la batalla, que había guardado la fe, confiando en la infinita misericordia de Dios y con la alegría, como luego expresara Santa Teresa, de saber que moría hija de la Iglesia. Ella fue y es, en nuestros corazones, Isabel la Reformadora, la sierva de Dios y la campeona de la fe católica, en cuyos sacros altares esperamos contemplar pronto su imagen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor García Riol, por acercarnos a estos maravillosos retazos de la vida de la reina, que son además un testimonio de rectitud y de fidelidad a la Iglesia. Creo que podemos quedarnos con una reseña que define la espiritualidad de la reina: sincera y apasionada vivencia de la fe, como ejemplo de verdad, de coherencia y de exigencia a partir de unos presupuestos que ella misma, como hemos visto, se autoimpone. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a continuar con la segunda ponencia dentro de esta mesa, a cargo del profesor Victoriano Martín Martín. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Rey Juan Carlos y en la actualidad es catedrático de Economía de la Universidad Católica de Ávila. Ha sido director del Departamento de Historia, Instituciones Económicas y Filosofía Moral de la Universidad Rey Juan Carlos, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del Máster en Negocios Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset y vicerrector de la Universidad Europea de Madrid. Director del Seminario de Pensamiento Económico y Filosofía Moral Laureano Figuerola y director de varios cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos como Capitalismo y Libertad, Instituciones y Crecimiento Económico o Cultura, Instituciones y Crecimiento Económico. Ha dirigido 6 tesis doctorales sobre la historia del pensamiento económico y es autor de numerosas publicaciones.
Actualmente, además, publica regularmente en El Economista y en el Diario de Ávila. En esta ocasión, para profundizar en el conocimiento de Isabel la Católica, nos va a hablar sobre el conciliarismo en Alonso de Madrigal. Cuando quiera, Victoriano. Muchas gracias. A lo largo de la historia de la Iglesia, que es el tema de la infalibilidad. El tema de la infalibilidad se convirtió en dogma en el Concilio Vaticano I, pero creo yo sin mucho convencimiento. Tal vez el último tratamiento de la infalibilidad pues lo llevará a cabo el teólogo Haskun con un libro que publica en 1970 con interrogación infalible. Bien, pues dicho esto, pues tal vez sea conveniente un pequeño comentario que pueda justificar la teoría del conciliarismo de Alfonso de Madrigal en un seminario sobre Isabel I de Castilla, además de haber nacido los dos en Madrigal de las Altas Torres. Isabel nace 4 años antes de morir nuestro conciliarista. En la época de la reina Isabel, el Tostado tal vez era el teólogo y filósofo político, sobre todo más importante de Castilla, pero también tenía un puesto muy destacable a nivel internacional. El Tostado, como digo, es muy probable que la reina católica tuviera noticia de su obra y se empleó a fondo para que se publicara, aunque no lo consiguiera en vida, pues la primera edición de su ópera Omnia, o de sus obras completas, tuvo lugar en Venecia de 1507 a 1531. Más estrecha fue la relación del Tostado con el rey Juan II, padre de la futura reina, que le comisionó en 1442 para asistir al Concilio de Basilea, para defender precisamente el tema del conciliarismo. Seguro que el rey estaba al corriente de los problemas puestos de manifiesto por teólogos y filósofos políticos como Juan de París, Marsilio de Padua o Guillermo de Ockham. Problemas, por una parte, dentro de la Iglesia y, por otra parte, la controversia entre el poder político y el poder eclesiástico. El conciliarismo o teoría conciliar es una doctrina que coloca al Concilio General, esto es, la asamblea de los representantes legítimos de la Iglesia, por encima del Papa y le concede el poder supremo en la Iglesia, el poder de regular los principios de la fe y el de mantener la unidad. Desde el punto de vista teológico, se trata de un debate sobre la Iglesia, su naturaleza y la asistencia del Espíritu Santo. Y por esta razón el conciliarismo no sería una doctrina política, sino que pertenecería a la historia de la teología. Pero el enfoque que nos interesa aquí está estrechamente relacionado con la concepción democrática del poder político y, por consiguiente, lo vamos a abordar en el ámbito de la historia de la filosofía política. La teoría parece que se consolida en las primeras décadas del siglo XV, como consecuencia del cisma pontificio de 1378 a 1418, pero las fuentes del conciliarismo son más antiguas. Con todo, el espectáculo de 2 y a veces 3 papas rivales tuvo que contribuir especialmente a destruir el respeto de que había gozado tradicionalmente el papado. Al hablar de conciliarismo, en la Baja Edad Media surgen figuras de la talla de los mencionados como Marsilio de Padua en Italia, Guillermo de Ockham en el caso británico o Juan de París en Francia. Pero tenemos que referirnos a fuentes jurídicas entre las que cabe citar el Decreto de Graciano, unos textos que en el siglo XII planteaban la cuestión del poder de la Iglesia y de sus límites, de la posibilidad de juzgar y de poner al Papa, entre otras cuestiones. Los juristas admiten de forma prácticamente generalizada la posibilidad de juzgar al Papa por el delito de herejía, aunque no se determina quién sería el juez. Pero se establecen reglas que serían de gran utilidad para los conciliaristas de Constanza. Se definen cuestiones tales como allí donde se trata de cuestiones de fe, el concilio es superior al Papa
y que lo que interesa a todos debe ser tratado por todos. Durante el conflicto entre Felipe IV el Hermoso y Bonifacio VIII, teólogos y juristas retoman y refuerzan aquellas ideas. Aunque, como hemos dejado claro desde el principio de este trabajo, el conciliarismo es un movimiento propio de la Iglesia según el cual el concilio representante de la congregación de los creyentes es superior al Papa. Sin embargo, su interés para el ámbito político radica en que se trata de una manera interna de controlar el poder del Papa a través de la aplicación de lo que se denomina teoría ascendente del poder o teoría del consentimiento. Esto es, el poder político lo transmite Dios a la comunidad, que se encarga de elegir a la autoridad política a fin de que vele por el bienestar de la comunidad, lo que implica que todas aquellas decisiones que afecten a los ciudadanos necesitan el consentimiento de la comunidad. Parece que los vehículos del conciliarismo fueron los decretos del Concilio de Constanza, la Universidad de París y, sobre todo, el Concilio de Basilea. Fue a partir del año 1431 cuando la oleada conciliarista invadió la Iglesia. El conciliarismo se puso de moda y pocos fueron capaces de sustraerse a su fuerza de atracción. Incluso los españoles que acudieron a Basilea se dejaron arrastrar más o menos intensamente por las nuevas ideas, aunque pronto algunos, como Juan de Torquemada, se pasaron a las filas papistas. Juan de Torquemada, como veremos más abajo, sería uno de los 3 cardenales encargados de examinar las proposiciones objeto de controversia de Alonso de Madrigal. Las discusiones sobre principalmente 3 de estas proposiciones motivará la obra del Tostado Defensorium Trium Conclusionum. Nos vamos a centrar ahora en las teorías conciliaristas de Alfonso Fernández de Madrigal, el Tostado, que vive entre 1400 aproximadamente y 1455. Y le denominamos aquí un conciliarista riguroso. No creo que sea arriesgado a afirmar que las ideas conciliaristas del Tostado se ajustan bien al concepto aportado por Goñi Gaztambide. José Goñi Gaztambide es un clérigo que estudia teología en la Universidad Gregoriana de Roma y después enseñaría historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra. Pues bien, digo que las ideas conciliaristas del Tostado se ajustan bien al concepto aportado por Goñi Gaztambide. Esto es, entendemos por conciliarismo, teoría conciliar, la doctrina que considera al concilio como la instancia suprema de la Iglesia por encima del Papa. Entre los matices que admite el conciliarismo, Goñi Gaztambide distingue un conciliarismo moderado, según el cual habría que recurrir a la autoridad del concilio en casos de extrema gravedad, como la aparición de algún cisma, herejía del Papa o la necesidad de reforma dentro de la Iglesia. Y un conciliarismo revolucionario que implicaría que el concilio es el órgano permanente del gobierno de la Iglesia. No cabe duda que es el denominado conciliarismo revolucionario el que mejor se ajusta a la concepción de Alfonso de Madrigal. Él considera el concilio el órgano permanente del gobierno de la Iglesia, esto es, como la instancia suprema de la Iglesia. Como señala Goñi Gaztambide, no sabemos a ciencia cierta si asistió o no asistió al concilio de Basilea. Tampoco sabemos si por mucho tiempo, pero parece que sí estuvo en Basilea. Las ideas conciliaristas del Tostado las encontramos, como ya hemos adelantado, en su tratado de eclesiología titulado Defensorium Trium Conclusionem, que se publica en 1443, en que expone las relaciones entre el Papa y el concilio. Parece que escribió varias obras que han permanecido inéditas y que es muy probable que abordaran el problema del conciliarismo. Los títulos serían los siguientes: del origen y la distinción de las jurisdicciones, de la potestad del Papa, de la reforma de la Iglesia, de los concilios generales y de monarquía. En Siena, donde parece que se encontraba la curia pontificia de Eugenio IV, el Tostado propuso exponer en sesión pública ante el Papa
prelados y hombres de letras los resultados de sus investigaciones, resultados que previamente había expuesto por escrito en forma de 21 tesis en las puertas de las iglesias y de los conventos de la ciudad. Algunas de aquellas proposiciones fueron cuestionadas ante las dudas sobre sus teorías. Alonso de Madrigal solicitó al Papa Eugenio IV que le recibiera a fin de aclarar sus tesis. El Papa encomendó a una comisión integrada por 3 cardenales, entre los que se encontraba Juan de Torquemada, que examinaran las proposiciones del Tostado, objeto de controversia. La comisión, reunida en Siena, encontró 5 proposiciones como no ajustadas a doctrina. El pontífice encargó a Torquemada la realización de un panfleto para refutar las teorías del Tostado. Por su parte, Alonso de Madrigal abordó la discusión de principalmente 3 de aquellas proposiciones, discusión que culminaría en la obra Defensorium Trium Conclusiones. Aunque como hemos adelantado más arriba, el Defensorium es un auténtico tratado de eclesiología, aquí nos vamos a centrar exclusivamente en su teoría conciliarista, tal y como la exponen los capítulos 21, 22, 30 y 35 de la segunda parte de la obra varias veces citada. Esta obra tiene la ventaja de que el título de cada capítulo contiene una síntesis perfecta del contenido del mismo. Para la defensa de sus tesis conciliaristas, alegará que la Iglesia Universal es santa. De todo esto se sigue que es necesario considerar que la Iglesia Universal es santa. Son palabras de Alonso de Madrigal en el Defensorium, segunda parte, capítulo 21. Y si esto es así, no podrá equivocarse jamás. Esto es, de lo referido se sigue que la Iglesia Universal no puede errar. Segunda parte, capítulo 22. Y va todavía más lejos en su razonamiento y resalta la necesidad de la confianza absoluta en las decisiones que adopte la Iglesia Universal, porque el Papa puede equivocarse. El título del capítulo 30 de la segunda parte lo deja claro, pues el Papa puede errar en la fe y en las prácticas y ser declarado herético, no admitiendo como razonamiento que el Papa condene una conclusión por herética, ya que muchos sumos pontífices fueron herejes. Además, cualquiera de esos jueces eclesiásticos puede errar, y de hecho lo hace, tal como se comprueba cuando se afirma que la Iglesia militante engaña y se engaña. Y esto no solo es verdad respecto a los jueces ordinarios, sino también respecto al Papa, quien con frecuencia yerra por ignorancia y emite una sentencia inocua, con lo cual se evidencia que las disposiciones jurídicas abren la posibilidad de que el Papa pueda llegar a ser declarado herético, algo que se confirma en la práctica. Por lo tanto, la Iglesia no se identifica con el Papa ni con ningún otro prelado individual. Defensorium, segunda parte, capítulo 30. Así pues, es la discusión sobre la autoridad de la Iglesia lo que abre la puerta al conciliarismo y llega a la conclusión de que esta tarea le corresponde al Concilio General como instancia suprema de la Iglesia. Considero acertada la síntesis avanzada por Raúl Morales. Raúl Morales es un profesor de secundaria que acaba de realizar una tesis doctoral precisamente sobre esta obra de El Tostado y que además tiene la ventaja de que ha traducido el Defensorium. Pues bien, digo que considera acertada la síntesis avanzada por Raúl Morales en forma de silogismo para captar la esencia de la doctrina conciliarista que aparece en el Defensorium. Merece la pena reproducirla aquí. 1. La Iglesia Universal, estoy citando palabras de Raúl Morales, la Iglesia Universal no puede errar, pues de no ser así, los cristianos no tendrían ningún referente indiscutible para determinar cuáles son las verdades de la fe que deben creer ni cuáles son las prácticas adecuadas que deben cumplir. Todas las personas, incluidos los prelados, pueden errar. Esto se hace extensible al Papa, puesto que la historia muestra ejemplos manifiestos de errores cometidos por los pontífices. Por lo tanto, la Iglesia Universal, en la que no se concibe error, no se corresponde con ninguna persona concreta ni con el papado,
sino exclusivamente con el Concilio General. El conciliarismo de Alfonso de Madrigal parte del supuesto de que la Iglesia es el único referente al que acudir en caso de dudas y conflictos. Ahora bien, entre las diferentes concepciones de la Iglesia, el tostado se decanta por la concepción universal de la misma, e infalible a su vez, para que pueda cumplir con su misión de referencia y guía. Así pues, la Iglesia que no yerra, de ahí su infalibilidad, es la Iglesia universal, esto es, el conjunto de todos los cristianos dispersos, pero ante la imposibilidad de reunirse la totalidad de los cristianos, el tostado atribuye al Concilio General la infalibilidad, al tiempo que lo convierte en el órgano de gobierno supremo de la Iglesia. La originalidad de la teoría conciliar de Alfonso de Madrigal radica en la infalibilidad del Concilio General. El Papa no es infalible, aunque el tostado reconoce la dignidad del Papa y su preeminencia en la Iglesia. El Papa constituye la principal figura de toda la Iglesia y es su cabeza directiva. Defensorium, capítulo 35. Pero dicho esto, y teniendo en cuenta el supuesto fuerte de que la Iglesia no puede errar, y considerando que existe la posibilidad de que el Papa pueda llegar a ser declarado herético, la Iglesia no se identifica con el Papa. Goñi-Gaztambide parece que hace suyas las palabras de Beltrán de Heredia cuando define a Alfonso de Madrigal como un acérrimo conciliarista antes y después del cisma. Pero además Goñi afirma que el tostado habla poco del Papa y casi siempre de una manera agresiva, negativa, con cierto resquemor. Al concilio dedica capítulos enteros, al Papa solo unas líneas. Pero el Papa es el miembro principal de toda la Iglesia y su cabeza ministerial. Goñi-Gaztambide, José, El conciliarismo en España, escrita teológica, 1978. Pues bien, a pesar de su radicalismo y de sus posibles reparos respecto al Papa, el tostado no parece que ponga en duda el primado de Roma, pues esto no afecta a su teoría conciliarista. Tal vez en esto último radica la diferencia con el conciliarismo de autores que ya hemos citado varias veces, como Juan de París, Marsilio de Padua o Guillermo de Ockham, cuyo objetivo era acabar con el primado de Roma. Críticos con el poder del Papa atribuyeron la primacía al emperador y al concilio. Por otra parte, puede decirse que distingue claramente entre su teoría del poder político y su eclesiología, en cuyo ámbito se desarrolla su teoría conciliarista. Pero pienso que no es arriesgado establecer que el tostado utiliza un enfoque positivo al abordar su teoría del poder político, partiendo de su concepción agustiniana de la naturaleza humana, mientras que su eclesiología tiene un enfoque de teología moral más acorde con el deber ser, como ha quedado claro más arriba. El grueso de la filosofía política la encontramos en su reelección de Optima Politia, donde intenta presentar el sistema de gobierno ideal. En su intento de diseño de este tipo de gobierno, tiene muy presente la realidad de la condición humana de la que se muestra un profundo conocedor. Puesto que no se trata solo de diseñar el mejor sistema de gobierno, hay que asegurar la convivencia. Es necesario instaurarlo y conservarlo. De ahí la necesidad de asegurar la paz y el bienestar de la comunidad a fin de asegurar la instauración y conservación del mejor gobierno. Es necesario conocer bien la naturaleza humana y Alfonso Fernández de Madrigal, lo mismo que San Agustín, es consciente de la debilidad de la condición humana, de sus tendencias pasionales y viciosas y de sus sentimientos perversos, características que deben estar presentes a la hora de diseñar una organización social capaz de resolver los problemas de los hombres. Estoy terminando ya. Esta concepción agustiniana pesimista de la naturaleza humana le lleva a desaconsejar el Evangelio como norma positiva para la república temporal. En palabras del propio Alfonso Fernández de Madrigal, la única ley simplemente buena es la evangélica, que prohíbe todo lo malo e incita a practicar todas las virtudes. Si en consecuencia alguien quisiera imponer la mejor ley
a algún sistema político, le impondría la ley evangélica y prohibiría todo lo malo, como las meretrices y otros males similares. Estoy citando palabras de Alonso de Madrigal. Pero esto sería destruir las formas de gobierno. En consecuencia, aunque la ley evangélica es óptima y simplemente buena, si se trata de imponerla a alguna forma de gobierno, es pésima. Necio aquel legislador que ordenase que la ley evangélica fuera observada en su totalidad bajo castigo en su régimen político. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Victoriano, por compartir sus conocimientos en esta jornada, fruto, como hemos visto, de tantas investigaciones durante años. Gracias también por aclarar datos y explicar acontecimientos que, sin duda, ayudan a entender mejor el contexto en el que la reina debía posicionarse en su adhesión fiel a los principios de la Iglesia Católica. Vamos a dar paso a la última ponencia dentro de esta mesa, a cargo de doña Beatriz Jiménez Jiménez. Es doctoranda en Historia por la Universidad de Salamanca, licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid y diplomada en Turismo por la Universidad de Salamanca. Máster en Gestión de Industrias Culturales y Patrimonio por la Universidad de Valladolid y en Bioética por la Universidad Católica de Ávila. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre la historia de la Orden de los Jerónimos en Ávila. Es miembro del Grupo de Investigación, Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital. A pesar de su juventud, cuenta con una brillante experiencia en dirección y gestión de bienes culturales y patrimoniales, habiendo sido concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila entre los años 2011 y 2015. Actualmente trabaja como directora de Cultura Científica en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Ávila, en la que también imparte como profesora universitaria asistente asignaturas de Geografía, Historia y Patrimonio, colaborando asimismo en el servicio de publicaciones de dicha universidad. En esta ocasión nos va a hablar sobre Hernando de Talavera, guía espiritual y referencia política. Beatriz, cuando quiera. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en estas terceras jornadas sobre la reina Isabel la Católica, en la que tanta ilusión me hace participar un año más, sobre todo después de este parón que nos ha tocado vivir después de estos años tan duros. Gracias, como siempre, a los organizadores de estas jornadas, nobles caballeros y damas de la reina Isabel la Católica, Academia de la Hispanidad, y, por supuesto, a mi compañero y amigo David Sánchez Sánchez y a mi jefe y, sin embargo, querido maestro, José Antonio Calvo. Hoy les quiero hablar de un personaje apasionante, de primera línea en el plano eclesiástico, pero también en el plano político. Si ustedes me preguntan qué es lo que destacaría de este personaje, probablemente les contestaría exactamente lo mismo que si me preguntan por la reina Isabel la Católica. Su perfil nítido, perseverante, al margen de los prejuicios, tanto en las ideas sobre las que se sustentaba su pensamiento como en la constancia de la práctica. Hernando de Talavera consideró sus actividades eclesiásticas, pero también sus actividades políticas, como dos aspectos de una misma realidad, puesto que ambas, Iglesia y monarquía, contribuían, cada cual desde su ámbito, a organizar la ciudad del mundo y a preparar el advenimiento pleno de la ciudad de Dios entre los hombres. Dicho de otra manera, lo religioso daba sentido moral a la acción política y de eso debía valerse la monarquía, de esa legitimidad que Dios les confería. Para entenderle mejor a este personaje, vamos a investigar un poco más en sus orígenes. Hernando de Talavera nace en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, entre 1428 y 1431. Se cree que al menos uno de sus abuelos maternos era judío. De hecho, años después, cuando es acusado por la Inquisición de judaizante, él no niega este hecho. Sabemos que sus padres pertenecían a una familia humilde y que tenía al menos una hermana llamada María. Durante años, tanto su hermana como los hijos de ésta residieron con él en su casa de Granada. Se cree que Fray Hernando era pariente cercano de Hernández Álvarez de Toledo, el cual le ayudó económicamente durante sus estudios en Salamanca.
También lo era de Fray Alonso de Oropesa, general de los Jerónimos y un personaje muy influyente en la época de Enrique IV. Es probable que este personaje fuera el que encaminara a Fray Hernando hacia esta interesante orden de la que luego él formó parte, como son los Jerónimos. Antolín de Burgos, arzobispo de Granada, le describió años después de su muerte de la siguiente manera: era este santo prelado de mediana estatura, bien proporcionado, delgado de cuerpo, el rostro más largo que redondo, la frente algo salida, los ojos muy vivos, la nariz aguileña, el semblante grave, agradable y modesto sobremanera. Era de natural colérico, muy aseado en su persona, honestísimo en sus palabras y acciones, fieles testigos de la pureza de su alma. No sabemos exactamente cuándo comenzó sus estudios en Salamanca ni qué años cursó, pero sí que se sabe que estudió artes y teología. Durante sus estudios sabemos que pasó diferentes penurias económicas que le llegaron a trabajar transcribiendo libros. No podemos olvidar que en aquel momento la impresión de libros era algo muy costoso y parece ser que la capacidad de trabajo que tenía Fray Hernando y la letra, la pureza de su letra, le sacaron de más de un apuro. Hacia 1448 aproximadamente se graduó en el Bachiller de Artes e inmediatamente después comenzó sus estudios en teología. En 1455 ya había alcanzado su primer grado académico. Durante su vida académica, y especialmente después de su ordenación sacerdotal, Fray Hernando ejerce una intensa labor de predicación en la propia universidad, donde alcanza un alto prestigio como director espiritual, gracias a su gran capacidad dialéctica y también al gran carisma que este personaje derrochaba. Debió de ser un estudiante ejemplar en todos sus órdenes. Se dice que nunca le vieron rular por las calles, nunca mirando ventanas, como otros de su suerte acostumbraban a hacer. Consta que fue profesor de filosofía moral, al menos desde octubre de 1463 hasta 1466, y que gran parte de este periodo lo hizo en la cátedra de Pedro Martínez de Osma, gran teólogo y reformador del siglo XVI. Esta etapa sería decisiva para este personaje, ya que marcaría ampliamente lo que serían sus concepciones sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre el hombre y, cómo no, también sobre la Iglesia. Paralelamente a esta formación académica, pero íntimamente ligado a ella, se encontraban su vocación religiosa y su trayectoria eclesial. Sus profundas convicciones religiosas le acompañaron desde muy temprano, y la coherencia que Fray Hernando manifiesta entre credo y vida de verdad que resultan francamente admirables. Los motores de su vida fueron en todo momento el Evangelio y la fe, y esto le llevó primero a ordenarse como subdiácono y solo 5 años después como sacerdote. Entre 1455 y 1466 ingresa en la Orden de los Jerónimos, concretamente en el monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes. Probablemente, como ya señalé en la introducción, por esta influencia que ejerce sobre él Fray Alonso de Oropesa. La Orden de los Jerónimos era considerada en aquel momento una orden recogida, una orden austera y que además gozaba de una gran fama por ser una de las mejor regidas. Desde muy temprano, Fray Hernando destaca como religioso, alcanza y logra una buena reputación y muy pronto 2 casas de la orden ya se le disputan como prior. Por un lado la suya y por otro lado Nuestra Señora del Prado de Valladolid, donde finalmente acaba ejerciendo este cargo. Este cargo le debió desarrollar aproximadamente durante 16 años. La reconversión que Fray Hernando lleva a cabo en este monasterio sería materia suficiente para darles a todos ustedes una conferencia en sí misma. Luchó cada día porque los monjes superaran esas costumbres ociosas y relajadas a las que se habían acostumbrado. Todo esto en una orden que nace reformada y que adolecía mucho menos que otras de esa laxitud moral y espiritual. Son numerosos los escritos que definen al prior aludiendo a su humanidad y respeto. Así jamás se enojaba, ni apresuraba, ni perdía aquel respeto y madurez que es don propio de los santos. Con esto llevaba a sus súbditos con suavidad a todo lo que quería, poniéndoles la razón de las cosas tan claras delante de los ojos que ellos mismos se corregían, sin otros miedos ni castigos. Todo lo que les mandaba lo ejecutaban primero, y ninguno le viera que le juzgara prior del convento, porque se hallaba antes que todo en los oficios más humildes.
Los años que pasó como prior del monasterio del Prado fueron para Fray Hernando su puesta de largo en una ciudad como era Valladolid, que albergaba frecuentemente a la corte. Su fama como predicador y director de almas se difundió enseguida entre la nobleza y no tardó en llegar a oídos de la propia reina Isabel, que pronto le nombra su confesor. Es desde este preciso momento en el que podemos afirmar que Fray Hernando se convierte en un pilar fundamental en el gran cambio de España, hacia un Estado moderno. Su influencia abarcó todos los ámbitos, tanto en el plano político como en el eclesiástico, ya que no podemos olvidar que en la Edad Media la Iglesia marcaba el ritmo de la sociedad y además funcionaba como un aglutinante de la misma. De ahí que el confesor de la reina ocupara un puesto clave y que su influencia en lo político, pero también en lo religioso, también en lo social y en lo cultural, fueran determinantes. Es célebre, y seguro que muchos de ustedes han oído relatar el episodio de la primera confesión entre la reina y Fray Hernando. Cuando Fray Hernando se dirige a la habitación donde va a realizarse esta confesión, toma asiento. La reina, como es costumbre, entra y le indica que se arrodilla, pues es lo que había hecho con sus anteriores confesores. A lo que Fray Hernando la responde: «No, señora, yo he de estar sentado y vuestra Alteza de rodillas, porque este es el tribunal de Dios y yo hago aquí sus veces». Parece ser que después de estas palabras, la reina dijo la siguiente frase: «Este es el confesor que yo buscaba». Este episodio debió tener lugar aproximadamente entre 1475 o 1476, años en los que la reina pasó más tiempo en Valladolid. Es también en estas fechas cuando Fray Hernando, nuestro protagonista, comienza a formar parte del Consejo Real, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes del país. Este crecimiento, digamos, en el plano político, transcurre en paralelo a su desarrollo dentro de la Orden de los Jerónimos, ya que también es en estas fechas cuando es nombrado visitador general de la Orden. Este cargo le obligaba a ausentarse frecuentemente de la corte, algo que no le gustaba absolutamente nada a la reina, la cual había encontrado en Fray Hernando consejo y también parecer. Él intervino en todos los momentos claves y decisivos de la época, los cuales vamos a repasar muy brevemente. Su primera gran actuación al lado de la reina consistió en gestionar, entre estos años 1475 y 1476, un préstamo de plata por parte de la Iglesia como respaldo económico y político, pero también simbólico, para que los reyes católicos pudieran sufragar su contienda con Portugal. Otro tema muy polémico y que acabó conllevándole a nuestro protagonista importantes problemas fue su conflicto con la clase nobiliaria. El poder de los nobles en el medievo es conocido por todos, pero es verdad que en tiempos de Enrique IV alcanza unas cotas impensables de poder, probablemente por la debilidad que el monarca mostró a lo largo de todo su reinado. La operación que tenía delegada Fray Hernando tenía por objeto la revisión y la reintegración a la corona de todas las rentas que indebidamente se habían usurpado y habían sido enajenadas en años anteriores. Esto, para que se hagan una idea, suponía a la corona un beneficio anual de 30 millones de maravedís. Para ello, hubo que disminuir los innumerables beneficios que los nobles recibían en calidad de merced real, de merced vitalicia y, en algunos casos, incluso de merced hereditaria. El confesor real se asesoró de oficiales y de técnicos que le ayudaron a lograr que esta situación se reconvirtiera y que la corona pudiera recuperar todo este dinero. Esto, como se pueden imaginar, le granjeó la enemistad y el resentimiento de gran parte de la nobleza, sentimientos que le acompañaron y además le trajeron graves consecuencias en el final de su vida. Las habilidades financieras fueron un símbolo siempre de distinción dentro de la Orden de los Jerónimos y Talavera fue un buen ejemplo de ello. La guerra fue una constante en el reinado de los reyes católicos y estos conflictos necesitaban ser sufragados. Talavera se puso al frente de la captación de dinero para la principal y más determinante guerra que libraron los reyes católicos, sin duda alguna la conquista de Granada. El fraile llevó a cabo una labor encomiable, coordinando por un lado las campañas de predicación y la bula de cruzada.
Todo ello entre 1482 y 1492, consiguiendo recaudar más de 600 millones de maravedís como recursos extraordinarios para la guerra. La laboriosidad administrativa de esta gestión fue tremenda a nivel material, porque se necesitó imprimir cientos de miles de bulas, como los medios humanos que hicieron que se necesitaran para distribuirlas y también para ejecutarlas. Talavera continuó cosechando éxitos en cada una de las acciones que se le encomendaban. Señalan innumerables fuentes que su capacidad de trabajo y constancia era incalculable. De ahí que los reyes, especialmente la reina, quisieran también dotarle de una dignidad eclesiástica acorde al protagonismo y acorde a la fama que nuestro protagonista estaba adquiriendo. Por eso enviaron una propuesta al Papa a través de Meléndez Valdés para que fuera nombrado y ocupara el obispado de Salamanca. Estas gestiones no salieron ni muchísimo menos como los monarcas tenían pensadas, y aunque no nos podemos detener en ellas, fue el propio Meléndez Valdés el que ocupó este obispado y finalmente, y por suerte para los abulenses, los monarcas consiguieron que en el año 1485 Fray Hernando de Talavera fuera nombrado obispo de Ávila. Parece ser que le costó bastante admitir esta nueva tarea y que la aceptó por la estricta obediencia y deber que tenía en cada una de sus acciones. Él fue consagrado en Palencia y cuando solicitó autorización a la reina para venir a visitar su obispado, parece ser que la reina se mostró bastante temerosa y que incluso se le volvió a denegar, ya que ella veía cómo esto iba a suponer otra vez el alejamiento, ¿no?, de su propio confesor de lo que era la corte, ¿no? Ante esta negación de la reina, lo que él le dice es: señora, ya que me echasteis la carga a cuestas, dejádmela llevar y dadme licencia para que vaya a conocer a mis ovejas y ellas conozcan mi voz. Su labor en Ávila comenzó con una profunda renovación del clero que emprendió fundamentalmente a través de visitas pastorales. Esto, que hoy nos parece muy obvio y muy evidente, se había convertido en una costumbre muy poco practicada, ya que los obispos ni siquiera residían dentro de su diócesis. Talavera rompió este estereotipo de obispo medieval para convertirse en esa imagen de pastor de la Iglesia. Esto, además, muchos años antes de Trento, que es en el momento en el que se impone. La siguiente tarea encomendada, y probablemente una de las más importantes, transcurre en tierras granadinas. Tras una larga reconquista, el sueño se vio cumplido el día 2 de enero de 1492, cuando en la torre más alta de la Alhambra se enarboló la cruz, mientras a su vez se clavaba el pendón real y el de Santiago. Granada por fin era católica. Creo que este texto resume muy bien lo que supuso en aquel momento la Reconquista. No se consideró como una de las tantas luchas locales o nacionales de la Baja Edad Media, motivadas por el simple deseo de expansión territorial. Ni sus vencedores fueron tan solo los monarcas y el naciente pueblo español. La toma de Granada, y con ella el fin de la Reconquista, fue una de las últimas cruzadas europeas, que recordaba en no poco las emprendidas años antes para rescatar los santos lugares a los mismos pueblos islámicos. Y la gran vencedora en este ambiente caballeresco religioso del triunfo fue la fe cristiana, fue la cruz de Jesucristo. A partir de este preciso momento, Fray Hernando consagra el resto de su existencia a la organización y control del gobierno del Reino de Granada, abandonando todas sus responsabilidades, tanto en el convento de Nuestra Señora del Prado como en el obispado de Ávila, pero también los asuntos de Estado, incluida la propia reina. Isabel tuvo que prescindir en este momento de su querido confesor y renunciar a su cercanía y a su presencia en la corte. Ella era consciente de que en ese momento el mejor servicio que podía hacer a la corona era la administración y el control del territorio recién conquistado, más aún con las particulares características que presentaba el nuevo reino cristiano de Granada. Primero se le nombra obispo administrador hasta el año 1493, cuando ya obtiene el título de arzobispo. El trabajo que tenía por delante Talavera en Granada era tremendamente complicado y estuvo marcado por un régimen de capitulaciones que en teoría respetaban la organización interna, las leyes, la religión y en general la cultura y la forma de vida del pueblo musulmán. Digo en teoría porque hubo muchas actuaciones discordantes al respecto. El principal problema al que se tuvo que enfrentar nuestro personaje fue la dura convivencia
entre un pueblo islámico mayoritario y un reducido grupo de cristianos en los que emergía un sentimiento de revancha, un sentimiento de que eran los vencedores. La documentación que existe sobre el trabajo de Talavera en Granada es abundantísima y es curioso cómo se deja constancia que los reyes dejan a Talavera en Granada no solamente en calidad de arzobispo, sino también de gobernador, de administrador de lo que es la propia ciudad. Este documento cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que para la reina Talavera fue su confesor, fue su alma, pero no despertaba la misma simpatía en el rey. El objetivo que tenía Talavera allí era incorporar a la Iglesia cristiana a los mudéjares granadinos. Su actuación en este campo ha sido muy discutida. Unos tachan su silencio y su talante conciliador como una aprobación implícita de determinadas actuaciones llevadas a cabo en Granada, ciertamente reprochables. Para otros, su carácter respetuoso, pero a la vez persuasivo, permitieron alcanzar los objetivos perseguidos sin demostrar en ningún momento ningún tipo de apoyo ni de respaldo a determinadas actuaciones aberrantes cometidas sobre el pueblo musulmán. Su manera de llevar a cabo esta misión la podemos establecer en 3 pasos. Por un lado, mantener la paz con el pueblo musulmán. Por otro, intensificar las relaciones entre ambas comunidades. Y por último, y más importante, conseguir crear un ambiente libre de fanatismos, libre de recelos. Bajo mi humilde criterio, es Ladero Quesada el que mejor explica la labor llevada a cabo allí por el monje. Hombre de profundas convicciones religiosas, tolerante con las personas, pero no con las ideas. Siempre estuvo convencido de la preeminencia del credo cristiano, pero por ser auténtica y sincera su fe, nunca pretendió imponerla por la fuerza. Ciertamente, entre sus objetivos prioritarios como arzobispo de Granada figuraba el bautismo de los mudéjares, pero desde la aceptación personal de la fe, nacida en la convicción del corazón. Otro de los hechos trascendentales en los que intervino Talavera fue el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las noticias que hay sobre su intervención en este acontecimiento son mucho menos explícitas que las que hay sobre Granada. Lo que sí que me atrevo a decir, tras una intensa labor de investigación, es que su actitud no fue tan negativa como muchos autores se han empeñado en señalar. Sus relaciones con Colón no fueron excesivamente buenas y es verdad que las esperanzas que el monje tenía en esta andadura tampoco debían de ser muchas. A esto hay que sumarle la difícil situación económica por la que atravesaba el país tras el largo conflicto de Granada. Consta diferentes asientos que Talavera destina a la campaña de Granada, sobre todo uno del 5 de mayo de 1492, en el que se destina 1.140.000 maravedís, que se presta a sus altezas para la paga de las carabelas que mandaron ir de armada a Indias o para pagar a Cristóbal Colón, que va en dicha armada. La reina fallece en el año 1504 y nos hablan todas las crónicas del abatimiento personal que supone esta pérdida para un Talavera que contaba entonces con más de 70 años. Sabemos que él se encargó personalmente de preparar todas las honras fúnebres y todo lo que ocurrió en Granada durante los 9 días siguientes. Talavera había sido alma, luz, guía de la gran reina, compañero y motor de las grandes empresas emprendidas. Durante muchos días parece ser que no concilió el sueño y apenas pudo comer. El eclipse, que siguió inmediatamente a la muerte del bastión de Castilla, fue importante para muchos de los personajes que habían acompañado a la reina. El final de la vida de Talavera no tuvo, ni mucho menos, el resultado que cabía esperar para la dignidad que había demostrado este personaje durante su vida. La Inquisición promovió contra él y sus familiares un proceso de delito de herejía, acusándole de judaizante. En consecuencia, su hermana y sus 3 sobrinos fueron encarcelados en Córdoba. Fray Hernando, es verdad que por razón de su dignidad eclesiástica, no pudo ser juzgado por la Inquisición sin licencia expresa de la Santa Sede. Para esto acude al Papa para que abocase tanto su causa como la de sus familiares. Es verdad que Talavera y los suyos fueron absueltos. Lo que no sabemos es si Fray Hernando supo de esta sentencia absolutoria antes de morir. Fray Hernando representó, además, con su posición al lado del trono, las necesidades y los intereses del pueblo llano. Toda la documentación que podamos leer sobre la reina y sobre sus múltiples reformas emprendidas parten de un consejo o de una consulta a nuestro protagonista. La influencia que ejerció sobre las decisiones tomadas es incuestionable.
más aún la que ejerció sobre los problemas de conciencia. La difícil labor pastoral que llevó a cabo en tan complicados escenarios hace de él un prelado prácticamente ideal que puso en orden y organizó un número altísimo de comunidades religiosas, por no hablar de fundaciones tan interesantes como un colegio para 30 estudiantes, cuna de futuros sacerdotes. Mantuvo una comunicación fluida y eficaz con los clérigos, demostrando siempre que dar ejemplo es la mejor manera de enseñar. Y practicó la predicación y labores de evangelización en cada uno de los ámbitos en los que se encontraba, demostrando siempre una humildad, que es la manera que tenía la Iglesia o la manera que debía tener la Iglesia de presentarse al pueblo. Su deseo de perfección y de rigurosidad interna le llevaron a ser un monje que aceptó de mala gana bastantes de los cargos y que nunca perdió esa humildad de quien solo se considera útil, donde Dios le necesita. Este cargo, esta situación, esta forma de ser que Talavera tenía, le otorgaba libertad y le permitían ciertos atrevimientos en su trato como la reina, en su negativa a aceptar cargos, porque al final, para él, nada podía igualarse a su verdadero sueño, que era un ser monje. Su trayectoria tuvo un alcance y unas dimensiones mucho mayores que la de otros personajes de la época que se estudian con bastante más proliferación. La huella de su personalidad desbordó claramente los marcos de su época. Por esto lo escogió la reina, como confesor y como consejero, por la rectitud de su vida, por la claridad de sus criterios religiosos y morales y por su excepcional capacidad intelectual y en práctica. Y, en definitiva, porque estoy segura que la reina vio en él un reflejo de ella misma y de sus más altas e íntimas aspiraciones personales. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Beatriz, por ofrecernos conocer este perfil de Hernando de Talavera, un hombre que, como hemos visto, destacó por su valentía, por su tenacidad, por una sabiduría que le permitía también, como hemos podido comprobar, moverse entre los asuntos terrenales y los asuntos espirituales, no solo con una habilidad única, sino también con un equilibrio magistral. Bueno, pues hemos finalizado esta primera mesa con una puntualidad, además, que tengo que agradecer a los tres ponentes que han hecho un notable esfuerzo por sintetizar mucho en los pocos minutos que les habíamos marcado. Gracias por ello, gracias a los tres, Victoriano, Daniel, Beatriz, por habernos regalado estas enseñanzas que sin duda siguen despertando en nosotros el interés por seguir conociendo sobre la reina Isabel y augura ciertamente que estas jornadas pervivirán en el tiempo, no solo en el recuerdo de lo que va a ser el día de hoy, sino también en el compromiso de la UCAF y también de la Orden de las Damas y Caballeros de la reina Isabel por seguir organizando jornadas sucesivas en años venideros, porque la figura de la reina como Isabel de Castilla, coincidirán todos además conmigo, así lo merece. Muchas gracias de nuevo y ahora vamos a tener un descanso de 10 minutos hasta la 1, que retornamos de nuevo a esta sala para dar comienzo a la segunda mesa. Muchas gracias.